Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a la crisis subprime. Yo quisiera saber cuál es la estimación de la duración de esta crisis y cómo afecta este dato los dichos de Bernanke, la medida del otro día, que va a seguir manteniendo las líneas de crédito. Y mi segunda pregunta es cómo se compatibiliza ahora el gasto público respecto a la inflación, porque a pesar de ser un gasto prudente y ceñirse a la regla de superávit estructural, seguramente el precio del cobre a largo plazo se ajustará al alza a la estimación de antes, porque los precios a largo plazo se ven que no caen. Por lo tanto, igual un gasto prudente seguramente será expansivo, dado el escenario de inflación que tenemos actualmente. Todo eso se hace con una mira en todo caso, tener una buena política fiscal que responda a los desafíos de los tiempos y ciertamente hoy uno de los principales desafíos es la inflación. Esa es la señal que yo quiero dar de estabilidad y de tranquilidad. Respecto de lo primero, ¿cuánto va a durar la crisis subprime? Yo creo que a Bernanke, entre otros, les encantaría saber la respuesta a esa pregunta, ¿no es cierto? Respuesta cierta no hay, pero uno puede aventurar al menos algunas distinciones que ayuden a orientar cómo se ve la cosa. En toda marejada financiera hay que distinguir el efecto financiero o el shock financiero inicial del efecto secundario sobre la economía real. ¿Qué pasó en la crisis subprime? Hubo un crecimiento desorbitado de ciertos instrumentos financieros nuevos. Un banco originaba préstamos, no se quedaba con esos préstamos en su cartera, sino que los empaquetaba y los vendía, después otro intermediario los tomaba, los cortaba, los hacía cubitos, los repartía, los empaquetaba de nuevo y se los vendía a otro intermediario y así sucesivamente. De modo que al final la persona que compraba el producto al fin de la cadena muchas veces no entendía muy bien cuáles eran los riesgos de ese instrumento, cuáles eran sus características financieras y por lo tanto cuando la economía mundial se desaceleró, muchos de estos instrumentos resultaron ser más riesgosos de lo que en un momento se percibía, especialmente en el caso de las hipotecas. Frente a eso viene una primera oleada de impactos que son puramente financieros. La pregunta es, los bancos, las casas de inversión, los fondos de inversión que tenían estos productos en Estados Unidos o en Europa o en Asia, en Chile no están, dicho sea de paso, en Chile no están presentes, no hay vínculos. La pregunta era, bueno, van a poder hacer frente a sus compromisos, van a tener la liquidez. Y esa pregunta la ha respondido con mucha fuerza la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, en especial la Reserva Federal, diciendo estamos disponibles para garantizar la liquidez del sistema y así evitar esos efectos dominó nocivos en que hay una empresa que no puede hacer frente a sus compromisos y por lo tanto no le paga a otra y esa a su vez no puede hacer lo que le correspondía y no le paga a otro y ahí el sistema se debilita. Esa posibilidad la Reserva Federal la ha combatido muy activamente. La ha combatido muy activamente con instrumentos de liquidez que tenían poco precedente en los Estados Unidos, que han sido potentes y que han contenido con ciertas fluctuaciones, por supuesto, la subida en el riesgo, los spreads de liquidez, el riesgo de default y no pago. Una segunda patita de esa historia, cuyas consecuencias son más difíciles de prever y cuyas consecuencias creo que nadie hoy día puede medir con certidumbre, tiene que ver con el efecto en la economía real. Por ejemplo, si cae el precio de las propiedades y cae la riqueza neta de las familias, bueno, las familias consumen menos, ¿cuánto menos? ¿Cuál es el impacto en el crecimiento? Hoy día 1 de cada 6 casas en Estados Unidos o 1 de 7 casas en Estados Unidos está en el proceso de que el banco que había dado la hipoteca retome la casa y la saque de remate. Eso obviamente tiene un efecto nada de trivial sobre la actividad económica, sobre los planes de las familias, en fin. ¿Cómo afecta eso al crecimiento económico? Creo que aún está por verse. Pero claro, las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, han hecho mucho por contener y aliviar esa situación. ¿Cuáles son los datos? Estados Unidos, Europa y Japón
van a crecer este año del orden de 1% o menos. Estas no son mis estimaciones, son las estimaciones por todos conocidas del FMI, en fin. Y esto me lleva a mi punto inicial. Así como hay un incremento en la inflación en todo el mundo, también hay una caída en las tasas de crecimiento en todo el mundo. En Chile hoy día lo más probable es que crezcamos menos que el año pasado. Pero lo mismo y en mayor magnitud ha ocurrido en un grupo importante de economías. La caída en el crecimiento esperado de Estados Unidos para este año es más de 2 puntos. En el caso de economías que han sido tradicionalmente muy exitosas, muy bien manejadas, muy serias, Singapur es un ejemplo. Vemos caídas en el crecimiento esperado de este año de nuevo, de 2 puntos, de 3 puntos. Países escandinavos en la misma situación. Nueva Zelanda, si pensamos en los paragones del buen manejo económico, Nueva Zelanda está en recesión técnica, está en el segundo trimestre de crecimiento negativo. Irlanda, el tigre celta, ¿no es cierto? El país que más creció en Europa, el país que pasó de ser de los más pobres de Europa a los más ricos de Europa en 2 décadas, menos, década y media. Pues bien, el tigre celta hoy día está con crisis inmobiliaria y con crecimiento negativo. España, un país que pasó de ser de ingresos medios a ser de ingresos altos en una generación, en que en los últimos años hubo crecimiento acelerado, un boom inmobiliario. Pues bien, se ha reventado la burbuja inmobiliaria y las tasas de crecimiento han venido hacia abajo. Por lo tanto, es claro que en todo el mundo, incluyendo los principales países, Estados Unidos, la Unión Europea, e incluyendo también países de muy buen desempeño histórico, Nueva Zelanda, Singapur, Irlanda, Corea, en todos ellos hay descensos importantes en el crecimiento, de 2 puntos, 3 puntos, hasta de 4 puntos respecto a lo que se proyectaba un año atrás.